VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Hola, hola, ¿cómo están, muchachos? Bueno, yo creo que el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la bioingeniería y cómo esta se ha habido mejorada a través de la inteligencia artificial aplicada a este campo. Entonces, así que sin más de por medio, pues vamos comenzando esta plática. Ok. Lo más importante de esto primero es pues poder definir qué es como tal la inteligencia, ¿okay? Antes de meternos en la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia la pueden definir como una capacidad de entender, de comprender, una capacidad de resolver problemas, una habilidad, una destreza y también la combinación de la experiencia. Así lo define la Real Academia Española. Sin embargo, cuando nosotros ya comenzamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial, entonces vamos a definirlo como una disciplina científica que se ocupa de la programación informática, de las operaciones que se ejecutan para poder emular lo que sería la mente humana y poder emular también cómo la mente humana realiza el aprendizaje y el razonamiento lógico. En general, los algoritmos de inteligencia artificial se definen como aquellos elementos que se encargan de procesar una gran cantidad de información para poder realizar dos elementos principales, o predicciones o clasificaciones. Y esas clasificaciones o predicciones nos ayudan a tomar decisiones ante situaciones que previamente no se nos había presentado. Los humanos solemos llamarle esto simplemente experiencia, pero nosotros vamos a hablar de inteligencia en esta clase de algoritmos. Hay varias líneas en las que la inteligencia artificial se ha enfocado últimamente. Principalmente en los últimos años se han enfocado en desarrollar algoritmos de aprendizaje automático o machine learning. También se ha enfocado en una línea que se conoce como procesamiento del lenguaje natural, o también en otra línea como visión por computadora y planificación y toma de decisiones. Cada una de estas líneas terminan emulando como tal un proceso cognitivo que realiza el cerebro, ¿okay? Lo que estamos haciendo es no solamente tomar decisiones o aprender de las decisiones, sino cómo procesamos desde un punto de vista de censar la información que nos rodea para poder tomar posteriormente estas decisiones. La inteligencia artificial como tal no es algo nuevo. La inteligencia artificial tiene desde los años 60, que fue un boom, ¿okay? Pero hubo un gran hype, hubo muchas expectativas de lo que se esperaba de esta inteligencia artificial. Entonces, como todo, al tener una gran expectativa, se esperaban muchas cosas de esos algoritmos. Sin embargo, en los años 60, 70, el poder computacional con el que se contaba y los algoritmos que se habían desarrollado no eran tan potentes para poder cumplir las expectativas que se esperaban de ello. Entonces, después de los años 70, hay un declive en la motivación sobre estos algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, por ahí de los años 80, 90, vuelve a surgir y en los últimos 20 años se ha mantenido una tendencia constante en el interés por los algoritmos de inteligencia artificial. Aquí solamente les coloco algunos eventos importantes que hubo de estos algoritmos de inteligencia artificial. Pero la inteligencia ha ido cambiando de nombre, sin embargo, en esencia es prácticamente lo mismo, ¿okay? Comenzamos para allá de los años 50, 60, 70, donde a todos estos algoritmos que se desarrollaban se les conocía como inteligencia artificial, ¿va? Estos algoritmos de inteligencia artificial lo que se encargaban era de poder emular el sistema neuronal del cerebro. Por eso se comenzaron a llamar elementos o redes neuronales, o comenzaron a modelar matemáticamente el comportamiento de una neurona. Cada una de estas neuronas las pudieron modelar en algo que se conocía como perceptrón, que es las unidades más básicas de inteligencia artificial, y combinando estas unidades logramos hacer ciertos algoritmos que actuaban de manera muy similar a utilizar compuertas digitales, por ejemplo, pero en una versión analógica. Pasaron los años y al seguir combinando estos algoritmos de inteligencia artificial, comenzamos a llamarle machine learning, ¿okay? Donde el machine learning como tal no es otra cosa más que una combinación de algoritmos. Esta parte de la inteligencia artificial es la más conocida, donde los algoritmos de machine learning terminan clasificándose en 2 o 3 tipos de clasificaciones de algoritmos, dependiendo el punto de vista, pero 2 fundamentales serían el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado.
Lo importante de estos algoritmos es que el aprendizaje supervisado como tal utiliza información que el usuario le provee. La misma persona termina etiquetando la información y define qué es una cosa y qué es otra cosa. Es como si las personas les termináramos enseñando a los niños a distinguir un perro de un gato, ¿ok? Lo que terminamos haciendo es que les damos una gran cantidad de datos etiquetados, con otras palabras, clasificados, donde el algoritmo comienza a entender las relaciones entre una clase y otra. Por lo tanto, los algoritmos supervisados se pueden utilizar tanto para clasificar como para realizar regresiones. Una regresión sería una predicción de lo que va a pasar. Y cuando estamos hablando de clasificación, entonces nosotros podemos hablar en el ámbito de la bioingeniería que se puede utilizar también para clasificar o para diagnosticar elementos o para clasificar imágenes o para detectar algo que es fraude o no es fraude. Sin embargo, cuando estamos hablando de regresiones, nos enfocamos más en predecir un objeto, hacia dónde va una tendencia, ¿va? Otro grupo grande de algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning sería el aprendizaje no supervisado. Este conjunto de algoritmos se utilizan cuando no se les dan datos etiquetados, es decir, a los algoritmos no se les dice a qué clase pertenecen, por lo tanto, la única información que tienen son las características de los mismos datos. Esto lo podemos clasificar principalmente en dos grupos de algoritmos, los de reducción de dimensionalidad y los de clustering. Los de clustering como tal es un algoritmo que se utiliza para pedirle a las computadoras que nos clasifiquen la información como ellos consideren que sea pertinente. Sin embargo, nosotros no le damos ningún parámetro de clasificación, es decir, la computadora define cuáles son las características a clasificar. Un ejemplo común puede ser que si tú tienes un conjunto de fichas de diferentes figuras, diferentes tamaños o diferentes colores, tú le pides al algoritmo clasifícalo. Sin embargo, tú no le estás diciendo cómo clasificarlo, entonces el algoritmo lo puede clasificar por colores, rojo, verde, azul, o lo puede clasificar por formas, triángulo, círculo, cuadrado, o lo puede clasificar por tamaño chico, mediano, grande. La ventaja de este tipo de algoritmos es que en ocasiones nos muestra información que previamente nosotros como humanos no habíamos discernido, no habíamos visualizado. La desventaja es que también puede que clasifique la información de una manera en la que para nosotros como humanos no tiene ninguna relevancia o interpretación. El otro grupo de algoritmos de los que estamos hablando son de reducción de dimensionalidad. Muchas veces en el análisis de datos que utilizamos para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial, tenemos una gran cantidad de dimensiones. Es decir, tenemos datos multidimensionales, 100, 200, 300 dimensiones. Sin embargo, nosotros vivimos en el mundo de 3 dimensiones. O sea, hace que nos cuesta mucho trabajo poder visualizar la información más allá de las 3 dimensiones. Y cuando tenemos datos multidimensionales, lo que tenemos que hacer es cómo reducimos su dimensionalidad. Algunos algoritmos pueden ser análisis de componentes principales, análisis de componentes independientes, lo que nos va a ayudar a extraer la información y poder reducir la cantidad de dimensiones. En otras palabras, las variables que tienen comportamientos similares, entonces solamente tomamos una de ellas, por decirlo de manera muy sencilla, y de esa manera descartamos variables. El último tipo de algoritmos de machine learning se pueden agrupar en el aprendizaje de reforzamiento. En este aprendizaje de reforzamiento no se le instruye a los algoritmos qué es lo que tienen que hacer. Ellos solamente realizan una acción o un conjunto de metodologías en sus algoritmos y obtienen un resultado. A partir de ese resultado, ellos pueden saber si el resultado fue incorrecto o incorrecto. Si fue incorrecto, entonces vuelves a entrenar el algoritmo hasta que logras tal vez hacerlo correcto. Y si ya lo hiciste correcto, entonces busca la manera de hacerlo más eficiente. Este se utiliza mucho en la toma de decisiones o en general los bots de los juegos que utilizan inteligencia artificial, que son elementos que se van entrenando sobre la marcha. Ahora, finalmente, todo iba bien hasta que en el 2010 comenzamos a cambiar el nombre, que primero fue inteligencia artificial y luego le llamamos machine learning, y por ahí del 2010 comienza a surgir un nuevo concepto que se conoce como deep learning o aprendizaje profundo, que no es otra cosa más que hacer un conjunto de conexiones neuronales en múltiples capas. Las mismas redes neuronales o los mismos perceptrones que hablábamos de los años 60, lo que hacemos es que hacemos la red mucho más compleja. Obviamente esto no se puede hacer antes porque no se contaba con el poder computacional suficiente para realizarse. Ahora, estas estructuras de redes neuronales profundas, la característica que tiene es que pueden comenzar a procesar datos multidimensionales de una manera un poco más eficiente. Fue muy bueno utilizar estos algoritmos cuando se deseaba estudiar datos complejos como son las imágenes, ¿okay? Entonces, las redes neuronales, el deep learning o redes neuronales profundas se termina combinando
con estrategias de procesamiento como serían las convoluciones. Las convoluciones en 2 dimensiones no es otra cosa más que extracción de características de una imagen. Es una manera, es un tipo de filtro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen de entrada como tal y la terminamos filtrando, pues obtenemos el resultado de esos filtros, pero el resultado de esos filtros los podemos volver a filtrar y el resultado de esa segunda etapa de filtro los podemos volver a filtrar. Una característica de los filtros convolucionales es que se va reduciendo la dimensionalidad, ¿ok? Y al reducir la dimensionalidad terminamos obteniendo un vector de datos. Ese vector de datos termina siendo la entrada a la red neuronal profunda, ¿ok? Donde estas múltiples conexiones terminan o logran terminar en una última capa donde vamos a tener la clasificación que nosotros decíamos. Si se va a activar una neurona si estamos buscando una cara y se va a activar otra neurona si estamos buscando algún otro objeto, ¿ok? Esa es la estructura de las redes neuronales convolucionales profundas. ¿Qué fue lo interesante de esto? Que cuando también hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial no comenzó a desarrollarse de manera independiente. De hecho, una gran cantidad de los avances que se han desarrollado en inteligencia artificial ha servido de base para poder entender cómo funciona el cerebro humano. Este conjunto de redes neuronales convolucionales profundas que les platicaba ahorita, se comenzaron a encontrar ciertas relaciones con que el cerebro humano trabajaba de una manera hasta cierto punto similar. Es decir, nosotros cuando vemos una imagen, esta imagen se procesa en las regiones occipitales y a partir de las regiones occipitales, cada una de las capas procesa algún elemento en específico. Es decir, tenemos neuronas en específico que nos procesan la dirección de un estímulo, ¿ok? Digamos el contorno de un estímulo. Y al procesar esta dirección o este estímulo, comenzamos a extraer características que se podrían simular el comportamiento de los filtros. Posteriormente, estos resultados de los diferentes filtros que realizan las neuronas se terminan combinando en una etapa también de la corteza, que sería un poco multimodal, que termina combinando las características que se extrajeron y posteriormente logramos entender qué es lo que estamos viendo. O sea, la inteligencia artificial no se ha desarrollado de manera independiente al estudio de la neuroingeniería o de las neurociencias, sino que han ido de la par. Mientras una cosa funciona, termina apoyando a la otra rama de conocimiento para entender cómo va funcionando todo, ¿va? Eso es algo muy interesante de lo que ha aportado la inteligencia artificial en partes o en áreas de neuroingeniería. Ahora, estas IAs como tal se pueden clasificar también de acuerdo a su capacidad de análisis o procesamiento. Hasta los últimos años teníamos lo que se conocían como inteligencias artificiales estrechas. Es decir, eran algoritmos computacionales que eran muy buenos, pero haciendo solamente una cosa. Lo que significa que si yo podía tener un algoritmo que podía reconocer imágenes, pero ese algoritmo no me podía entender el audio, ni podía procesar texto, ni podía tomar decisiones como tal en otro ámbito. Eran inteligencias artificiales que eran muy buenos haciendo una sola tarea, ¿ok? Actualmente se está comenzando a desarrollar lo que se conoce como inteligencia artificial general. Es decir, es una inteligencia artificial multimodal. Es decir, puede aprender, puede inventar, puede resolver problemas. ChatGPT, por ejemplo, 4 es una de las prospectos a hacer una inteligencia artificial general. Es decir, es multimodal y procesa una gran cantidad de información. Puede crear imágenes, puede tomar decisiones, puede analizar datos, puede reconocer imágenes, ¿va? Eso es una inteligencia artificial general y en estos años estamos viendo cómo estas se desarrollan. Sin embargo, la tercera clasificación serían las superinteligencias artificiales, aquellas en las que realmente superan la capacidad de procesamiento de información de los humanos, ¿ok? Aquellas que puedan mostrar que son más inteligentes que nosotros, ¿va? No obstante, esta superinteligencia artificial se estima que exista o que se genere esta singularidad entre el año 2035 y 2045. Se espera que mientras siga avanzando el poder computacional, logremos llegar a esa etapa. Sin embargo, aún estamos un poco lejos de lograrlo, ¿va? Entonces, resumiendo, ¿qué termina siendo una inteligencia artificial? Pues una inteligencia artificial no es otra cosa más que un conjunto de sumas y multiplicaciones organizadas de una manera estructurada que nos permiten procesar la información para obtener un resultado, ¿ok? Supongo que como este es un evento para ingenieros biomédicos, la mayoría de ustedes pasaron por alguna clase como neuroanatomía, ¿ok? Y en algunas clases estudiaron posiblemente el modelo de la neurona, ¿ok? Bueno, entonces les platicaron que seguramente una neurona no es otra cosa más que una estructura que tiene detritas
a través de las cuales recibe potenciales de acción de manera mayoritaria, y esos potenciales de acción se terminan concentrando en el cuerpo de la neurona, y que si superan un umbral se dispara y genera un potencial de acción, o no se dispara y simplemente queda hiperpolarizada, es decir, no genera este potencial de acción. Bueno, pues si se propone un modelo matemático para emular esto, nosotros podríamos estar hablando que los potenciales de acción de otras neuronas terminen siendo X1, X2, XN, ¿ok? O sea, hacer todas las señales de entrada, y que dependiendo en dónde se coloquen o dónde se conecten en la neurona receptora, puede tener mayor o menor peso. No es lo mismo que las conexiones lleguen a las dendritas, que lleguen al cuerpo de la neurona, o que lleguen a la sección de la neurona. Eso significa que tiene un diferente peso, y también sabemos que los potenciales de acción de las neuronas pueden ser excitatorios o inhibitorios, o en otras palabras, positivos o negativos. Por lo tanto, este peso termina representando la fuerza de ese potencial de acción, y si es positivo o negativo, o sea, si es excitatorio o inhibitorio. Al final de cuentas, en la región del gatillo de la neurona, lo que pasa es que se terminan sumando, o sea, eso es una suma de potenciales. Si esta suma de potenciales logra pasar el umbral, entonces se genera un potencial de acción, y si no logra pasarlo, entonces no se genera un potencial de acción. Por lo tanto, en esta parte superior izquierda, logramos observar cuál sería un modelo matemático de una neurona, ¿ok? Si esto lo reescribimos, lo único que estamos haciendo aquí es que pasamos a la ecuación de abajo, donde el resultado, ¿ok? O el output de esta función no es otra cosa más que una multiplicación de entrada por unos coeficientes que terminan siendo los pesos. Y abajo de nuestro modelo logramos observar que no es otra cosa más que una ecuación de regresión multivariable, ¿va? Esta ecuación de regresión multivariable realmente lo podemos expresar como, si vemos el lado derecho, una neurona que se termina conectando o termina influyendo en otros elementos, donde cada una de las líneas de nuestro esquema termina siendo un W que tiene un peso, que este peso va a representar si va a ser una conexión excitatoria inhibitoria. Una vez que nosotros damos la información en la parte de abajo de la neurona, en la parte naranja, y esta información se multiplica por los pesos que representan cada una de estas líneas, obtenemos un resultado. Este resultado, que representa la capa Z, se termina normalizando de cierta manera, para que los valores de resultados generalmente estén entre 0 y 1 o entre menos 1 y 1, ¿ok? Que sería una función sigmoidea. Esta función de salida, que sería una primera capa neuronal, termina entrando a la siguiente capa, donde las conexiones entre el nivel de sigmoidea se terminan multiplicando por los coeficientes para tener una segunda salida, y así sucesivamente. La pregunta es, ¿cuántas capas podemos tener? De momento no hay un límite, no tenemos definido cuántas capas de neuronas poner. ¿Cuántas neuronas poner en cada capa? Tampoco está definido cuántas neuronas poner en cada capa, ¿vale? Entonces, esta estructura en la que se va procesando y se va extrayendo información, lo podemos clasificar o lo podemos estructurar como que en la primera capa se extraen características y elementos específicos de ese grupo de información. Sin embargo, en la segunda etapa se hace una extracción de características un poco más abstracta, hasta llegar a la última capa, donde realmente la última capa es la que hace la predicción a la clasificación, ¿ok? Es como ir viendo de lo más simple a lo más complejo. Y dicen, bueno, ok, la estructura de la red neuronal más o menos parece un poco compleja al principio, pero conforme lo vas entendiendo se va volviendo un poco simple, ¿ok? Otra cosa interesante de estos algoritmos de inteligencia artificial es el número de publicaciones que han ido surgiendo, o sea, qué tanto esmero se le está dando a la investigación en este campo. Al menos hasta el 2021, hasta el año antepasado, ¿ok? Todavía no sale el reporte del 2022, apenas está por salir a finales de este año, ¿ok? Se notaba un comportamiento exponencial, donde aumentaba la cantidad de publicaciones que iban saliendo cada año, ¿ok? Y todo a partir más o menos del 2010, cuando fue de nuevo el boom de las redes neuronales de aprendizaje profundo. Ahora, ¿dónde se ha esmerado más este desarrollo de inteligencia artificial? Bueno, una gran cantidad de las publicaciones que se han hecho, en miles, ¿ok? Han sido que 59,000 publicaciones se han enfocado en cómo reconocemos patrones, cómo encontramos la estructura de la información que estamos analizando. Otros 42,000 artículos en el 2021, se enfocaron en cómo utilizamos de manera más eficiente los algoritmos de inteligencia artificial. Y luego, posteriormente, cómo realizamos algoritmos de visión computacional, es decir, poder entender lo que está observando un algoritmo, ¿ok? Y de ahí para abajo se fueron desarrollando también más publicaciones. En el 2022, como tal, la mayor cantidad
de sistemas de Machine Learning se enfocaron en el dominio de procesamiento del lenguaje. Algoritmos como ChatGPT, como BART, como Bloom, son algoritmos que se han enfocado en cómo comprendemos el lenguaje, que parecería algo muy banal y muy simple, hasta que comienzas a darte cuenta que el lenguaje en la mayoría de los contextos no es literal. Entonces tenemos que tener un contexto general de lo que significan las palabras o lo que podría significar dependiendo del contexto donde estamos hablando. Otro grupo de algoritmos que se enfocó en desarrollarse fue el multimodal, lo que les mencionaba como IA general, ¿ok? Que pueden hacer una gran cantidad de cosas. Algunos algoritmos en dibujar, otros algoritmos en visión, etcétera, etcétera, ¿va? Ahora, en los últimos años también se han generado una gran cantidad de algoritmos. Aquí tenemos hasta Bloom, que salió en enero de este año, ¿ok? Entonces podemos ir observando cómo algunos algoritmos que tal vez hoy en día parecen muy novedosos, realmente tienen muy poco que fueron generados. Estamos hablando que DALL-E lanzaron en enero del 2021, hace solamente un año y 10 meses, ¿ok? Sin embargo, en abril de 2022 lanzaron también DALL-E 2, que es esta aplicación que se utiliza para generar imágenes, y apenas hace unas semanas lanzaron DALL-E 3, ¿ok? Entonces, todos los algoritmos han ido surgiendo de manera exponencial, o ha sido un golpe de algoritmos de inteligencia artificial que han surgido solamente en los últimos años. También, conforme van aumentando la cantidad de poder computacional, va aumentando la cantidad de parámetros que tienen estos algoritmos, ¿ok? Estamos hablando de que algoritmos conocidos como Bloom, que es un algoritmo que procesa prácticamente todos los lenguajes, es un algoritmo de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural, tiene más o menos 1.000 millones de parámetros, ¿ok? Estos 1.000 millones de parámetros terminan siendo las representaciones de las conexiones que existe de una neurona con otra. O sea, hace que tenemos miles de millones de neuronas conectadas. En este caso tenemos 175 billones, 130 billones, ¿ok? De elementos conectados. En el 60 era prácticamente imposible entrenar algoritmos de esta magnitud, estas redes neuronales tan complejas para poder hacer procesamiento de la información. Sin embargo, este entrenamiento pues tiene un costo, ¿ok? PAN, que es una inteligencia artificial también conocida, costó 8 millones de dólares entrenarla, ¿ok? Hay algunas que han costado 11 millones, DALL-E ha sido muy barata hasta cierto punto, ¿ok? Pero pese a que la información está en la red para que prácticamente cualquier persona pueda entrenar un algoritmo de inteligencia artificial, es una realidad que entrenar una inteligencia artificial cuesta millones de dólares, ¿ok? Una inteligencia artificial general que puede realizar acciones concretas y con muy buenos resultados, ¿no? Sin embargo, ya regresando un poquito a la parte de la bioingeniería, las tendencias de la inteligencia artificial es que la principal área de inversión de inteligencia artificial ha sido en el área médica y en el cuidado de la salud. Está en el número 1. Durante el 2021 y el 2022 fue el área que el sector privado invirtió más dinero para poder gestionar estos datos y poder ayudar a la predicción o a la clasificación de enfermedades, ¿va? Estamos hablando de que se invirtieron en el área médica y atención médica alrededor de 6.1 millones de dólares en el mundo en el desarrollo de este campo. Pero vamos a mencionar mejor cómo se relaciona esto con toda el área de bioingeniería, que la mayoría de ustedes saben que la bioingeniería no es otra cosa más que poder aplicar los principios de manera integral de la ingeniería a los campos biológicos y medicina. Ojo, no solamente es aplicarlo a los campos de atención al ser humano, todos los campos biológicos y todas las áreas médicas. Y sabemos que la bioingeniería como tal pues, tiene varias ramas, como sería biomecánica, dispositivos protésicos, biomateriales, biotecnología, ingeniería de tejidos, ingeniería neuronal, bionanotecnología, bioinformática, ingeniería clínica, biosensores. El campo de la bioingeniería es bastante extenso, ¿ok? Pero existen ciertas aplicaciones que se han desarrollado. Por ejemplo, uno de los puntos donde más se ha invertido en aplicaciones de inteligencia artificial en el área de la medicina es en el diagnóstico médico, ¿ok? Donde se utiliza una gran cantidad de datos multimodales, como son estudios de resonancia, tomografías, radiografías, registros de electrocardiografía, de electroencefalografía, que son elementos multimodales y que son datos de diferentes características y se terminan metiendo a un conjunto de redes neuronales de capas profundas para poder clasificar si tiene o no una patología, ¿ok? Algo a tener en cuenta es que cada uno de estos datos tiene una naturaleza distinta. No se observan los datos de manera similar de una imagen a los de una señal o una bioseñal o al comportamiento incluso
de un estudio genético, ¿ok? Cada uno de los tipos de información tiene un background diferente y tiene características diferentes. Entonces, por lo general, se emplean redes que adaptan estos datos para que puedan ser compatibles unos con otros. Ese es un arte muy interesante, ¿vale? En cuanto al diagnóstico médico, se han utilizado últimamente, han salido muchos artículos en los que se utilizan redes neuronales convolucionales para poder estudiar anomalías en las radiografías. Las redes convolucionales no es otra cosa más que algoritmos que se utilizan para poder analizar imágenes, ¿no? En estas imágenes, una ventaja es que actualmente los algoritmos, o más bien, el accuracy, la eficiencia de clasificación es muy elevada. Sin embargo, no es lo mismo desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan para la vida diaria, donde si te equivocas o no te equivocas, pues no puede significar o no puede ser ningún problema, a que si realizas algoritmos de inteligencia artificial que se utilicen para diagnóstico médico, porque si te equivocas o no te equivocas, realmente la vida de una persona está en juego en esa predicción. Entonces, generalmente los algoritmos de inteligencia artificial tienen que ser probados durante más tiempo antes de poderlos implementar en el campo clínico. No solamente se ha utilizado para analizar resonancias, radiografías, tomografías, sino que hoy en día también se utilizan para poder analizar, por ejemplo, problemas dermatológicos, problemas de retina, clasificación histológica, ¿ok? Porque todas las imágenes, aunque son campos diferentes, y no es lo mismo el área de radiología con el área de dermatología, con el área de oftalmología, con el área de análisis clínico de tejidos, aunque son áreas completamente diferentes, al final de cuentas, cada una de estas áreas son imágenes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se convolucionan las imágenes. Estas convoluciones van haciendo que la red o el tamaño de la imagen vaya reduciéndose de 2 dimensiones a poco convertirlo en una dimensión. Una vez que tenemos un vector de datos, o sea, un conjunto de datos acomodados en una línea, porque utilizamos múltiples algoritmos o múltiples procesos para lograr esto, ahora sí, ese vector entra de lleno a un algoritmo de redes neuronales. ¿Ve? Entonces, una parte es la convolución y otra parte son las redes neuronales. Cosa importante para que estos algoritmos funcionen, bases de datos. Una de las cuestiones más difíciles es poder acceder a bases de datos, porque sabemos que las bases de datos en el ámbito clínico son confidenciales y por lo tanto no pueden llegar a un hospital y decirle, oye, ¿me puedes pasar o me puedes proporcionar todos tus estudios realizados, así como el diagnóstico clínico para poder etiquetar a estos estudios y utilizarlos para entrenar una red neuronal? Técnicamente no se puede, ¿no? Entonces, las aplicaciones de la inteligencia artificial no es otra cosa más que algoritmos que se han utilizado, se están utilizando, se prevén utilizar para el diagnóstico de cáncer, de enfermedades seculares, dermatológicas, cardíacas, infecciosas, neurológicas, gastrointestinales, respiratorias, trastornos psiquiátricos. O sea, es un gran campo. Y cada uno de estos campos requiere un conocimiento, un background específico de cada área. Es muy raro que una persona que está trabajando en algoritmos de clasificación de enfermedades cardíacas de la nada migre a algoritmos gastrointestinales. O sea, el ingeniero sí podría migrar, sin embargo es importante considerar que tienes que poder comprender los datos e interpretar los resultados. No solamente es agarrar la información, pasarle a un algoritmo, picarle enter en la computadora y obtener el resultado, sino que hay que considerar la esencia de los datos, cómo se genera la información que estamos utilizando y cómo esta información se puede adaptar a algoritmos diferentes. Ya existen actualmente muchas aplicaciones en el mercado que están utilizando a inteligencia artificial. Algunos ejemplos de ellos son estas que les menciono, que están aquí, que son sistemas que pueden ofrecer recomendaciones para los médicos y sugerencias, tanto para médicos como estudiantes, basados en información de una gran cantidad de fuentes, y esto les ayuda a tomar decisiones. Son algoritmos que están estructurando la información para que el usuario o el médico no tenga que revisar toda la información que se las da de manera un poco más estructurada. A ver, parece que tuve. Otras aplicaciones que también ya están utilizando inteligencia artificial en las áreas médicas es la inteligencia en telemedicina, ¿ok? O sea, hace la atención a distancia. Significa que no requiere el médico estar yendo a las comunidades lejanas, no necesita estar yendo a la sierra como tal, en combinación con avances tecnológicos como el Internet satelital, que en las últimas noticias Elon Musk estaba realizando algunos acuerdos con la CFE para poder dar Internet satelital
en el territorio mexicano, si combinamos estos tipos de conexión con áreas como sería el Internet de las Cosas, que son dispositivos que nos ayudan a registrar información y censar información específica de manera remota, para poderle mandar la información al médico, que pasen a través de algoritmos de inteligencia artificial que ayude a clasificar las patologías y que solamente las patologías más urgentes logren pasar al médico, son herramientas que realmente están haciendo un cambio en el ámbito de la bioingeniería y en el ámbito médico. Hace poco tiempo estaba escuchando el déficit de médicos especialistas que tenemos en el país. Muchas personas estudian medicina, pero son muy pocos los médicos especialistas que tienen que encargarse de atender a todo el grueso poblacional. Un dato estadístico que mencionaban era que, por ejemplo, los médicos que se encargan de revisar a las personas con diabetes, por cada médico que existía, le tocaban más o menos 1,000 pacientes, lo que significa que ni en 3 años atendiendo un paciente diario iban a terminar. Entonces, estos algoritmos de inteligencia artificial ayudan a clasificar quiénes son las personas que podrían recibir o necesitar mayor atención y quiénes son los pacientes que requieren menos atención como tal. Y para poder realizar estas clasificaciones, pues son algoritmos que también se encargan de análisis de datos, ¿ok? Estos análisis de los datos como tal, o estas aplicaciones, lo que se encargan es de poder identificar patrones, identificar tendencias, para ayudar a realizar predicciones. Imagínense que se tiene acceso, que es lo principal, a las bases de datos, se tiene acceso a la base de datos de todo el sector salud de todo el país, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese hospitales militares, llámese hospitales privados, se tiene acceso a toda la información. Y toda la información se procesa leyendo todos los expedientes clínicos y encontrando patrones de tendencias de qué podría estar causando ciertas enfermedades como cáncer, que aún no se pueden diagnosticar correctamente cuál es la causa de estas patologías. Otra gran aplicación en todo lo que tiene que ver con la bioingeniería es el descubrimiento de fármacos y medicamentos, ¿okay? Todos estos algoritmos de inteligencia artificial permiten acelerar todos esos procesos de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, porque lo que se hace es que terminan encontrando estructuras específicas para funciones específicas. Anteriormente, estas combinaciones se hacían de manera manual. Una persona se ponía a encontrar moléculas que tal vez podrían cumplir con lo que está buscando. Sin embargo, en la investigación contemporánea, lo que se hacía es que cada molécula que se fabricaba o se pensaba que tenía buenas posibilidades, se fabricaba y se testeaba y se probaba. Pero luego se dan cuenta que no funcionaba, entonces tenían que desarrollar otra molécula, crearla y probarla. Y ese era el ciclo constante en cómo se desarrollaron los fármacos. Actualmente lo que se hace con algoritmos de inteligencia artificial es que se terminan plegando las moléculas en modelos computacionales, porque todo el plegamiento de las moléculas siguen reglas específicas, se pliegan estas moléculas y posteriormente buscan las moléculas que tienen algún marcador o algún elemento distintivo para poder atacar el problema en específico que se está utilizando. Hace no muchos años una revolución en algoritmos de inteligencia artificial justamente fue cómo a partir de conocer el ADN de una molécula o del ARN podían reestructurar y plegar las proteínas. Una vez que encontraron que los algoritmos podían ser muy buenos o muy eficientes para el plegamiento de las proteínas, entonces lograron comenzar a predecir nuevos plegamientos de proteínas o qué va a ser o entender un poco más cómo está funcionando el ADN a través de este plegamiento de las proteínas. Y nos dirían, bueno, pues ya quedó el plegamiento de las proteínas. Pues bueno, una vez que se entendió eso, entonces sirvió como base para comenzar a desarrollar nuevas áreas de conocimiento de qué pasaría si siguiendo las reglas del plegamiento de las proteínas desarrollábamos proteínas o moléculas que no existen en el campo biológico, pero que pueden seguir las mismas reglas, ¿va? Entonces, cada que se descubre o se hacen algoritmos de inteligencia artificial para hacer más eficiente un proceso, nos abre el panorama para poder realizar más procesos todavía más complejos y entender realmente cómo está funcionando el entorno donde estamos trabajando. Bueno, aquí solamente les menciono algunas de las apps de IA que ya están en el mercado, que se enfocan mucho en cómo plegar proteínas, cómo plegar moléculas, cómo estudiar el ADN, ¿va? Otra área muy interesante que se utiliza la inteligencia artificial es el área robótica quirúrgica, que de hecho fue uno de los campos donde también más dinero se invirtió en el desarrollo de estos algoritmos. ¿Por qué? Porque si utilizas inteligencia artificial para asistir los procedimientos quirúrgicos como tal, entonces va a permitir realizar procedimientos quirúrgicos más complejos. Todos sabemos que los humanos siempre nos equivocamos, o los humanos somos propensos a equivocarnos, de hecho dice el dicho, es de humanos equivocarse. Sin embargo, en procedimientos quirúrgicos como este, o en diagnósticos, o en cualquier área que tenga que ver con medicina, equivocarse tiene graves consecuencias.
Por lo tanto, se desarrollan algoritmos que ayudan a control robótico para realizar los procedimientos y reducir, equivocarse, ¿va? O reducir los errores humanos. ¿Por qué? Porque los algoritmos de inteligencia artificial prestan atención 24/7, 365 y no se cansan, al contrario, solamente siguen mejorando. Lo que les mencionaba, el área de la robótica, no solamente fue muy invertido, sino que el área médica o el área de aplicaciones de robótica médica fue una de las áreas donde más invirtió también alrededor del mundo. Les muestro algunas de las aplicaciones. Seguramente todos conocen al robot Da Vinci, que es puntero en esta área. Sin embargo, Johnson & Johnson también está desarrollando algunos algoritmos de inteligencia artificial en el área robótica. Casi para terminar, también podríamos estar hablando de la medicina personalizada. Todos sabemos que cada persona, o es muy normal saber que en las áreas médicas, las personas siempre responden de manera diferente ante los mismos medicamentos, tal vez ante los mismos factores. Cada persona responde de manera diferente. Entonces, ¿cómo podemos hacer un tratamiento más específico, un tratamiento que se adapte a las necesidades del paciente? Lo que se termina haciendo es que se hace un análisis completo de la información o del perfil del paciente, ¿ok? Lo pasamos por un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial y podemos decodificar tal vez cómo va a responder o cómo va a reaccionar ante ciertos medicamentos, si requiere ciertas dosis o si podemos reducir las dosis. Esto va a hacer que la medicina sea todavía más efectiva. Y, pues, más aplicaciones, IBM de Watson, que fue uno de los primeros algoritmos que parece que actualmente está quedando atrás, pero está repuntando de nuevo en estas áreas. Y otra aplicación que también es muy interesante, cómo monitorizamos y diagnosticamos en tiempo real, ¿ok? Cómo podemos estar procesando información, pero ya estamos hablando un poquito del paradigma de Internet de las Cosas, en el que no es necesario mandar toda la información a un servidor en la nube, no es necesario mandar toda la información y procesarla en el centro, sino que ya se están implementando algoritmos de inteligencia artificial para que desde tu smartwatch, desde tu celular, desde los dispositivos que tienes a tu alrededor físicamente, se utilizan para estar procesando la información que te están registrando y posteriormente poder generar una alerta al sector médico, una llamada de si es necesario un tratamiento o no es necesario un tratamiento, sin necesidad de estar mandando siempre toda tu información. Eso también garantiza cuestiones como protección de los datos personales. Les muestro aquí un poquito más de aplicaciones que se dedican a esas actividades. Y finalmente, no solamente se puede utilizar aplicaciones de inteligencia artificial allá en el ámbito clínico, sino que también lo podemos usar aquí en el ámbito académico, ¿ok? Ustedes como estudiantes pueden hacer uso de estos algoritmos o plataformas de inteligencia artificial para mejorar sus habilidades y su aprendizaje en cada una de las áreas. A mí me tocó estar en esa etapa en la que era muy difícil encontrar profesores de temas específicos contemporáneos, o sea, temas de ciencia actualizados. Sin embargo, estas aplicaciones de inteligencia artificial lo que se encargan es de que procesan una gran cantidad de información relevante que está saliendo día a día y se las pasan de manera estructurada, lo que permite más facilidad de estudio, lo que permite procesar información como estudiante de manera más fácil y lo que permite comprender los conceptos, ¿no? Algunas aplicaciones como Osmosis, que les ayuda a hacer aprendizaje personalizado, ¿ok? Tenemos aplicaciones que también integran con inteligencia artificial la realidad virtual o la realidad aumentada, que te permite ver en 3D o sobre el espacio físico algunos elementos para poder entender realmente cómo se ven. Estudiar anatomía con estas aplicaciones es mucho más sencillo, ¿ok? Visión del cuerpo humano en 3D y mezclado también con inteligencia artificial y realidad aumentada es una aplicación muy buena. Así como existen plataformas para el diagnóstico médico, se pueden proponer incluso plataformas para el diagnóstico de dispositivos médicos, ¿ok? O plataformas para diagnóstico de problemas de modelado, ¿ok? Sin embargo, es más enfocado ahorita al área médica porque es más redituable, es un mercado más grande y por lo tanto la mayoría de las aplicaciones se están enfocando acá, ¿ok? Utilizar tarjetas de aprendizaje pero de manera personalizada, utilizar plataformas que te preguntan preguntas, te hacen preguntas y tú respondes y te van generando preguntas nuevas, por lo tanto tu banco de preguntas es prácticamente ilimitado, ¿ok? O simplemente cómo podemos ilustrar o hacer mapas conceptuales para poder entender el todo y no quedarnos solamente con cada una de las partes, ¿va? Entonces, esta solamente fue una pequeña plática introductoria o de difusión sobre cómo los algoritmos de inteligencia artificial terminan aportando, terminan desarrollando las áreas
de la biomédica o de la bioingeniería. Sin embargo, todavía hay mucho que platicar. Tal vez en un futuro tenga el gusto de poderles platicar sobre los algoritmos de inteligencia artificial generativa, que son la base o lo que han revolucionado los últimos 3 años en todo el campo de la IA y de la biomédica también. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta para hacer esta conversación un poco más dinámica. Ok, parece que no hay preguntas. Entonces, quedo a su disposición. Aquí me quedo atento en cualquier cosa que necesiten. Pero bueno, en vista de que no hay preguntas, ¿qué es lo que podemos concluir como tal? La inteligencia artificial es una herramienta que llegó para quedarse. De momento, no solamente está incrustado en las áreas de la bioingeniería, también está incrustado en prácticamente todas las áreas de conocimiento. El camino más oportuno para poder abordar estos temas de inteligencia artificial es comprender que todo el conocimiento que aprenden en ingenierías, cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra lineal, programación, ecuaciones diferenciales, es necesario para poder entender los algoritmos. Sin embargo, los algoritmos no son nada si no se les da un significado o se les da una implementación. Entonces, para poder implementar de manera correcta estos algoritmos y ya todas las materias que mencionamos, es necesario también comprender anatomía, fisiología, patología, química, física, ¿ok? Para poder interpretar lo que está sucediendo. Ahora, no solamente es la parte de tener los datos, pasarlos por una licuadora y obtener un resultado, sino que también es necesario comprender cómo se generan estos datos. Entonces, se van a meter con cómo se generan los estudios de imagenología, los bioreactores, cómo funciona la termodinámica, cómo funciona la instrumentación biomédica. Todo esto nos va a ayudar a entender qué son los datos, cómo se generan, cómo los registramos, cómo los pasamos por un algoritmo de inteligencia artificial y cómo nos va a dar una clasificación que en un principio puede ser correcta e incorrecta. Por lo tanto, siempre es necesario, cuando utilizamos estos algoritmos de inteligencia artificial en la parte de ingeniería, siempre es necesario trabajar con grupos multidisciplinarios. Es decir, necesitamos a los médicos, necesitamos a los químicos, necesitamos a los biólogos que nos ayuden a interpretar los resultados que estamos obteniendo, ¿vale? Entonces, ese sería el cierre o el mensaje más importante que quiero que se queden para poder aplicar de manera eficiente estos algoritmos de inteligencia artificial que son el día a día en el medio tanto académico como laboral, ¿vale? Bueno, pues sería un gusto y estoy para servirles. Una producción de VM Radio.